Bienvenidos al curso de Desigualdad y Cooperación al Desarrollo. En su 25 aniversario, mi nombre es Inmaculada Urraca y voy a dar paso a explicar el módulo 3, que se llama La desigualdad en el mundo y la rudeza de las naciones. Hoy la sesión que vamos a tener es referida a la violencia y se ha denominado las alcantarillas del sistema. Bueno, en ella nos acompaña Armando Fernández Steinco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Armando, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por entrevistarme. Bueno, antes de empezar a hablar de economía o prácticas ilícitas, cuéntanos un poco con qué perspectivas o con qué perspectiva ha abordado el concepto, en qué se va a centrar, dado que es un término muy general. Bueno, yo he hecho un trabajo muy largo de más de 10 años sobre la economía ilícita en España y al principio lo que me interesaba era sobre todo el blanqueo, pero rápidamente me di cuenta de que no hay ninguna forma de entender el blanqueo si no se entiende los delitos que han generado ese dinero ilícito, ¿no? Entonces lo primero fue hacer una especie de mosaico de cuáles son las conductas penales, ¿no? No las conductas en general, sino las conductas penales que en España, de acuerdo con su código penal, generan dinero ilícito. Entonces, las conductas estas se dividen en dos grandes grupos que forman parte del eje de mi estudio y yo creo que es muy importante para los temas para explorar los temas de desarrollo y subdesarrollo en relación con el mundo el mundo ilícito, ¿no? Y la economía ilícita, el blanqueo, etcétera. Y el primer grupo son los delitos de cuello blanco y el segundo grupo son los delitos de cuello azul. Los de cuello blanco son los delitos llamados también de salón, los delitos que trabajan o que se operan o que se desarrollan en espacios, por entendernos, terciarios, oficinas, etcétera. Y los delitos de cuello azul también se llaman delitos de calle, un poco impreciso el término, pero bueno, es muy importante distinguirlos. Los delitos de calle, que son más violentos, que son delitos que normalmente tienen que ver con la logística, con con los espacios, los escenarios urbanos antes que terciarios, ¿no? Los escenarios que, dominan sobre todo, pues, las actividades como, por ejemplo, narcotráfico, los robos, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante de todo, para mí, desde mi punto de vista, es que la sociedad española y la sociedad en general se dé cuenta de cuáles son las conductas que generan más dinero ilícito, ¿no? Cuáles son las más peligrosas en términos de volumen económico, porque la peligrosidad a veces no está relacionada con el volumen económico. Y entonces uno de mis clarísimos, no hallazgos, porque esto ya se intuía, ¿no? Pero una de mis clarísimas conclusiones es que los delitos de cuello blanco generan en España aproximadamente el 90% del dinero ilícito y los delitos de cuello azul, que incluyen el tráfico de armas, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, por supuesto los robos y los hurtos, el contrabando de tabaco, etcétera, genera no más del 20% de todo el dinero ilícito. La peligrosidad en términos económicos, por tanto, está muy clara, ¿no? Vale. Esa situación ha dicho en España, ¿no? O sea, en España los delitos de cuello azul son mucho menores, claro, dada la estructura, pues de... Bueno, son más frecuentes, pero generan cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Están mucho más dispersos. Digamos que los delincuentes tienen mucha menos capacidad de generar dinero ilícito, ¿no? Porque tienen menos recursos, son perfiles sociales de personas sin recursos, apenas con muchos menos recursos, ¿no? Personas con bajos ingresos, personas muy cualificadas, personas precarias, personas, digamos, que están fuera de la sociedad, muchos de ellos, ¿no? Mientras que los delincuentes de cuello blanco son todo lo contrario, son personas que tienen muchísimos recursos económicos, recursos culturales, recursos educativos, dirigen empresas, trabajan en empresas, trabajan en corporaciones públicas, en ayuntamientos, son concejales, son alcaldes. Y por tanto tienen muchos más recursos para tener implicaciones mucho más grandes sobre la economía real y sobre la sociedad. Ahí lo has dicho tú muy bien, son los recursos lo que cuentan. Es lógico, una persona puede generar recursos económicos en función de los recursos que tiene previamente, ¿no? Un muerto de hambre no puede, sus recursos son menores de tal forma que los resultados de sus acciones sociales, lícitas e ilícitas, son mucho más pequeños que los resultados lícitos e ilícitos
de las acciones de aquellos que tienen pues, redes políticas, redes sociales, claro. una cualificación superior, etcétera. Y bueno, haciendo referencia a su artículo, blanqueo, o sea, ¿cómo podemos relacionar esos tres conceptos que aborda, de blanqueo, narcotráfico y la desregulación financiera? Que bueno, ya lo ha comentado ahora mismo, pero ¿qué relaciones así podemos encontrar entre ellos como más directas? Bueno, ese artículo al que te refieres habla específicamente del narcotráfico y lo que intenta es demostrar que, en contra de lo que se piensa, el narcotráfico, que tiene sus problemas, que genera una dañosidad social, sobre todo sobre la salud, que por supuesto aquí no queremos negar, pero que no queremos ni pretendemos negar en ningún momento, pero que en términos económicos genera muy poco dinero en comparación con lo que la gente piensa y sobre todo en comparación con lo que generan el resto de los delitos, ¿no? Entonces, esto ha generado, ha llevado en los años 80 y 90 a nivel gubernamental y de organizaciones internacionales, y algunas ONGs lo han repetido hasta la sociedad, a que, por ejemplo, el narcotráfico podría ser el origen de la desestabilización política financiera de Occidente, ¿no? Y esto es una barbaridad. Es decir, al final la gente piensa que el narcotráfico es hiperpoderoso hasta tal punto que puede, digamos, provocar una crisis financiera. Claro, en el año 2008, cuando se vinieron abajo los mercados financieros sin que intervinieran en absoluto los narcotraficantes, pues nos dimos cuenta, o mucha gente se dio cuenta, de que eso era una barbaridad, es una auténtica tontería, ¿no? Eso no quiere decir que los narcotraficantes no generen dinero importante en algunos casos y que ese dinero esté muy concentrado en zonas deprimidas, ¿no? Por ejemplo. Pero a los narcotraficantes no les interesa nada el mercado financiero, no tienen cualificaciones para jugar a la bolsa y lo que menos tienen en la cabeza es dedicarse a desestabilizar el sistema financiero. Eso es una tontería, es uno de esos relatos penales que funcionan en el subconsciente, incluso a veces explícitamente redactados de esa forma en libros muy prestigiosos de derecho penal, pero que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Los narcotraficantes son personas con pocos recursos normalmente, que lo que quieren es pillar dinero en poco tiempo, se arriesgan a que les pillen y lo que quieren es hacerse lo más transparentes posibles, ¿no? Y nada más. Y algunos compran productos financieros, algunos van a consultores financieros para que les ponga ese dinero, una parte de ese dinero en la bolsa o en activos financieros, pero muy pocos, es muy poco dinero. Claro, pero el porcentaje de participación que tiene este sector social en la financiarización actual es muy reducido en comparación con el que tienen, pues eso, grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Y grandes delincuentes. Claro. Ten en cuenta una cosa muy, muy, muy importante a la hora de entender esa conexión sobre la que tú me preguntabas entre, digamos, mundo de la ilegalidad y especulación y crisis financiera, ¿no? Y es que el gran dinero, el dinero que interesa mover de forma oculta de un paraíso fiscal a otro y de convertirlo en productos financieros lícitos, pero especulativos, es sobre todo el dinero del delito fiscal. El dinero del delito fiscal. ¿Por qué? Primero, porque es mucho. En España son 20.000 millones de euros al año, ¿no? Segundo, porque es mucho más viajero. Es decir, los delincuentes fiscales muestran una tendencia muy, muy, muy superior a otros delincuentes económicos a sacar el dinero de sus países y depositarlos en un paraíso fiscal, porque es mucha cantidad. Y tercero, y esto también tiene que ver con la cantidad, porque a diferencia de, por ejemplo, el dinero de la corrupción o el dinero del narcotráfico, el dinero ilícito generado con delitos fiscales siempre viaja junto con las bases imponibles. Las bases imponibles son, por ejemplo, si tú has ganado 100 millones de euros, por dar un ejemplo muy estúpido, ¿no? O 10 millones de euros en un año, ¿no? Y la fiscalidad en España te dice, Hacienda te obliga a pagar el 35%, digamos, ¿no? De esa cantidad, ¿no? Y tú no quieres pagar ese 35%, tú no quieres, entonces cometes un delito fiscal, ¿no? Porque está por encima de 120.000 euros al año. Bien, ¿tú qué haces con ese dinero? Lo sacas fuera de España, ¿no? Para que la Hacienda Pública Española no lo intercepta. Pero no sacas el 35% que tú tienes que pagar a Hacienda, ¿entiendes? Sino que sacas el 100%.
Entonces, ¿qué Claro. pasa? Pues que en una cuenta opaca suiza, por ejemplo, no se acumulan 35.000 euros o 35 millones de euros, sino que se acumulan los 100 millones de euros que tienen dos partes. Una parte legal, que son el resto, es decir, 35 millones, 100 millones de euros menos 35, es decir, 65 millones de euros son legales, es dinero legal. Esa es la base imponible. Y luego el resto, más el resto, que son los 35 millones de euros que también se depositan en la misma cuenta. El banco suizo no dice, no, no, dime qué parte es legal y qué parte es ilegal, porque eso es indistinguible. Siempre viajan juntas las cuotas evadidas y las bases imponibles, siempre. Al banquero suizo o de Nueva York o de Londres lo que le interesa son los 100 millones. Entonces, esos 100 millones, su proclividad, su tendencia a convertirlos en negocios financieros especulativos es muy grande. Es decir, a convertirlos en activos, en fondos de inversión especulativos, por ejemplo, en hedge funds, en fondos de cobertura, que son los activos financieros particularmente agresivos en términos especulativos, es muy grande, porque este señor ha evadido 35 millones de euros o 35 unidades de unidades, ¿no?, de euros. Eh, pero es una persona que tiene muchos recursos económicos y no necesita ese dinero para su vida, para vivir perfectamente en España. Puede comprarse absolutamente todo ya, prescindiendo de esos 100 millones de euros, ¿entiendes? Entonces, Sí. su tendencia a convertirlos en activos especulativos es muy grande. Y eso sí que, detrás de ese dinero, sí que está una parte de la actividad especulativa que nos condujo a la crisis financiera del 2007-2008. Por tanto, sí hay una conexión entre dinero ilícito y actividad especulativa, pero sobre todo de esa naturaleza que acabo de decir. Claro. ¿Y existe algún factor en España, en el caso concreto de España, que determine un elevado nivel de corrupción, el elevado nivel de corrupción que tenemos a día de hoy? Bueno, la corrupción hay que distinguir, para responder a tu pregunta, que es la gran pregunta, ¿no? Si en España hay más o menos corrupción que en otros países comparables, eso lo pregunta todo el mundo siempre, ¿no? Vamos a ver, aquí hay que distinguir entre diferentes formas de corrupción, ¿no? Hay una forma de corrupción, es la malversación de caudales, otra forma de corrupción es el desvío de subvenciones, y la tercera forma de corrupción que genera más dinero son los delitos urbanísticos, ¿no? La corrupción urbanística, ¿no? En términos de malversación de caudales, yo no estoy tan seguro que en España las cifras sean muy superiores a la media de la Unión Europea, por ejemplo. No lo he podido comprobar, pero mi sensación es que no está tan claro, ¿no? Que a lo mejor está un poco por encima en comparación con países de Europa Occidental, pero está por debajo de las cifras de países de Europa Oriental, por ejemplo, Rumanía, Polonia, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la corrupción urbanística está por encima de la media europea. El fenómeno de la corrupción urbanística en España alcanzó en sus años álgidos, entre los años 97 y el año 2007, digamos, unas cifras realmente astronómicas. Y no hay más que pasearse por nuestras ciudades y ver las cifras y la prensa y ver las denuncias para demostrar que efectivamente la corrupción urbanística está por encima de la malversación de caudales. No es la forma de corrupción que genera más ilícitos. Yo he calculado aproximadamente 13.000 millones al año, ¿no? La malversación genera 30 y tantos mil millones al año, ¿no? 20, ahora mismo, bueno, entre 20.000 y 30 y tantos mil millones al año, ¿no? Lo que pasa es que la corrupción urbanística genera una destrucción paisajística, una destrucción de tramas urbanas, una destrucción de las tramas urbanas y de la planificación urbana que no se puede medir económicamente, ¿no? Entonces hay que sumar a esos 13.000 millones, que es mucho dinero, ¿no?, toda esa destrucción ambiental, paisajística, de costas, etcétera, que es una cosa que tenemos ya un poco para siempre, y eso es el drama de la corrupción urbanística, ¿no? Es muy difícil encontrar en Europa países, en Europa occidental al menos, por supuesto ni en Portugal, ni en Italia, ni en Francia encontramos nada parecido, ni en Alemania, ni mucho menos los países escandinavos, ni siquiera en el Reino Unido, grados de destrucción urbanística y paisajística como los que hemos encontrado aquí en España.
Y esto se debe, bueno, esto tiene muchas causas, pero se remontan muchas de ellas al periodo franquista, en el que esta forma de corrupción urbanística estaba completamente generalizada, ¿no? Bueno, de la misma manera que plantea en el libro que no deberíamos hablar tanto de familias delincuentes, sino de organizaciones, quiero que explique un poco a qué se refiere con esto. Vamos a ver, el concepto de organización criminal es un concepto que se inventó en los Estados Unidos en los años 20, que en Europa nunca convenció a nadie, a ningún juez y al sistema penal, pero que en los años 80 se vino para Europa y empezó a ser utilizado para las organizaciones mafiosas, ¿no? Italianas, que son una parte muy pequeña de la realidad delictiva europea, y sobre todo para el mundo del narcotráfico. Entonces se asoció durante muchos años narcotráfico a organización criminal. Sin embargo, si tú ves lo que las sentencias, los hechos probados, que es lo que mejor ilustra la realidad del delito y no solamente la especulación sobre el delito, vemos que organizaciones criminales de narcotraficantes hay pocas, ¿no? Es decir, hay muchos narcotraficantes organizados, hay gente que se organiza, pero de ahí a decir que son organizaciones criminales es un paso muy largo, porque la organización es una cosa distinta, una organización criminal es una cosa distinta a cuando las personas se organizan para hacer algo, ¿no? Para que te hagas una idea, si tú y yo nos organizamos para dar un palo en un banco, tú y yo y digamos tu amigo, tu novio, o yo qué sé, o un amigo tuyo nos organizamos para dar un palo en un barco, no quiere decir que nos hayamos convertido en una organización criminal. Para que nos hayamos convertido en una organización criminal, tiene que existir algo, una especie de cáscara, que perdura cuando tú, yo y tu amigo o tu amiga abandonamos esa organización. Es algo como un ministerio, un ejército, ¿no? Algo que perdura más allá de los individuos que forman parte de esa organización. Obviamente, el contenido delictivo de una organización es muy superior a cuando tú, yo y tu amigo nos juntamos y nos organizamos para dar un palo en un banco, ¿no? Entonces los jueces miran muy bien si aquí se puede hablar de organización o, sin embargo, solamente de personas organizadas. La mafia italiana es una organización, ¿no? Claro. Y a pesar de que interceptan a sus líderes, perdura, ¿no? Sufre crisis, pero muchas de esas organizaciones perduran, ¿no? Pero cuando tú y yo y otra tercera persona asaltamos un banco o montamos una operación de narcotráfico, no por eso automáticamente nos convertimos en organización. Pero lo que sí dicen los jueces españoles con una claridad cada vez más nítida, ¿no? Es que los delincuentes de cuello blanco sí actúan desde organizaciones. Es decir, una empresa es una organización utilizada para cometer delitos. Es verdad que es una organización lícita, no es una organización ilícita, pero ahí sí que hay una estructura organizativa utilizada y que va más allá de aquellos actores que entran y salen de la empresa, que muchas veces se turnan y que siguen utilizando esa empresa para fines delictivos. ¿Entiendes? Por ejemplo, una corporación local, un ayuntamiento, tampoco es una organización ilícita. No se ha creado para, por ejemplo, montar operaciones de corrupción urbanística. Pero sí es una organización susceptible y utilizada masivamente para cometer actos de corrupción urbanística. De hecho, si no fuera por esa organización, sería imposible cometer un acto de corrupción urbanística, porque hace falta teléfonos, hace falta un espacio organizado, público, un personal administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto obviamente no encaja en el tipo en lo que entienden, el derecho penal entiende por organización criminal. Por tanto, lo que estamos viendo es que el concepto que conocemos o que barajan los penalistas sobre organización criminal simplemente no encaja en la realidad del delito organizado, ¿no? Y eso es una cosa que últimamente se está viendo mucho en España y los jueces están, como te digo, haciéndonos ver mucho más claramente que antes que hay esa situación, ¿no? Organizaciones instrumentalizadas, organizaciones legales instrumentalizadas para cometer de forma organizada y sistemática delitos económicamente muy, muy importantes. Pero esas organizaciones son partidos políticos, son ayuntamientos, son empresas legales, etcétera, ¿no? Son ONGs a veces incluso, ¿no? Sí. Pocas veces, pero también ONGs, es decir, organizaciones legales, ¿no? Sí, está todo como legitimizado. Está todo como más... Institucionalizado, o no sé cómo decirlo, No pero... encaja, la realidad no encaja con lo que tenemos digamos, el mundo ilícito
no encaja con lo que la gente piensa que es el mundo ilícito, ¿sabes? Claro, porque también nos hacen ver un mundo ilícito determinado. Determinado. O sea, todo esto no se puede decir. Exacto, determinado. Un mundo ilícito, una parte del mundo ilícito, que no es la más importante, que es un mundo en el que buenos y malos se diferencian muy claramente. Pero el mundo del cuello blanco, los malos no tienen pinta de malos, ¿no? Claro, Al contrario, muchos delincuentes de cuello blanco que yo he estudiado empíricamente, no desde un punto de vista teórico, que a mí realmente me interesa muy poco a estas alturas, porque está todo tergiversado, o casi todo, podemos decir, porque no hay investigación empírica, y si no hay investigación empírica, tú eres socióloga, ¿no? No, economista. Economista. Tú sabes que si no hay investigación empírica, pues vale, todo es bla bla, ¿no? Claro. No hay cifras, si no hay un análisis económico real, pues todo es bla bla, ¿vale? El bla bla es muy importante, ¿no? Pero vamos a aterrizar en los datos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, lo que yo he visto es que las personas que intervienen, ¿no?, en los grandes delitos económicos son personas que no solamente son mal vistas, sino que por el contrario representan lo que mucha gente considera lo deseable, ¿no? Lo que ellos quieren ser, ¿no? Gente de éxito, gente rica, gente que se relaciona y que tiene un capital simbólico muy importante, gente con una proyección mediática importante, ¿no? Gente con poder político, no solo con poder económico, claro, también poder político, gente con la que mucha gente se identifica, ¿no? sí. Y eso son muchas veces los grandes delincuentes, ¿no? Perfecto, pues a mí por lo menos me ha quedado todo bastante claro. Espero que a los que vean la entrevista también. Muy bien. Y bueno, Armando, pues muchísimas gracias Solamente por esta entrevista. que hay una parte de la información sobre mi libro y sobre todo este tema sobre el que hemos discutido, las cifras, las tablas, está colgado en abierto en la página web de la Universidad Complutense. Lo único que tenéis que poner es mi nombre y economía ilícita, y ahí podéis descargar un montón de archivos de información y de texto también relacionado con esto. E invitaros a todos vosotros, los que hayáis tenido contacto real, directo, con alguna situación delictiva, que por supuesto sin mencionar nombres, sin mencionar nada, que a mí no me interesa en absoluto, me lo hagáis llegar a través de esa página donde tenéis un correo electrónico, para así comprender cada vez mejor ese mundo tan sumergido y tan desconocido que es el mundo de la delincuencia económica. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti.